llegamos a comer y yo pedí una cocota. Eso es lo que me trajeron, mira. Tamaño de mi mano, una coquita. Ah, chingado. Pero bueno, todos me la voy a echar. Esto es en O'Connell's. Ay, ay, ay. Pues yo pedí una coquita. Así le dije, una coquita. Y en realidad me trajeron una coquita. Pero esta es una... ¿Cómo se llama? Low, no Coke. Bueno, todo me la voy a echar. Ya ves, es lo que me trajeron de tomar. Si vienen a Irlanda y quieren echarse una hamburguesita bien rica, pueden venir aquí a este lugar, que hay cerveza, hay comida y se pueden echar una hamburguesita de esta, mira. Ándale, con una cocotota de ese tamaño. ¿Qué les parece? A mí me parece que está deliciosa. Vamos a ver. Bueno, ya que acabamos de comer, vamos a cruzar el puente. Puente que está muy sencillito, pero muy famoso aquí, que se llama el O'Connell Bridge. Y es todo esto que está aquí, que divide. Esta es la parte sur y al puro enfrente de mí es la parte norte. Este es el río que divide la parte norte y la parte sur de Dublín. Esta parte de aquí, haz de cuenta, esto de aquí es el comienzo o la entrada para la zona que se llama el Temple Bar aquí en Dublín. Vamos para allá a ver qué tal está el ambiente. Los superhéroes también los tienen aquí, mira. ¿Te fijas? Y una nota importante, ¿no? Aquí todos los buses, el transporte público es de doble piso. Es algo, pues digo, no estamos acostumbrados nosotros allá de donde somos a ver eso, ¿no? Pero todo el transporte público es de doble piso. Si miran ahí las líneas de camiones, todo es doble piso. Está padre, un dato interesante. Ahora que si tienen hambre, quieren algo sencillo, pues también tienen el KFC, tiene el Papa John's. ¿Ya ven? No es tan diferente que allá con nosotros. Ahora que mira, ¿quieres comida más diferente? Todo lo de aquí ya es el área de Temple Bar. Es como se llama toda esta área de aquí. Bueno, nos vamos a echar una donita bien rica, eso creo. Ricas. Mira, y todos son bases de transporte público. ¿Qué les parece? Y ando buscando un lugar donde sacar dinero. Aquí está el Banco de Ireland. Ay, para banco. ¿Qué les parece? Está padre, ¿no? Eso es la entrada al Banco de Ireland. Está padre, ¿no? Se ve interesante. Wow. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Se ve interesante este edificio con sus jardincitos colgantes. Y está frente al parque que hace ratito les mencioné el nombre. No lo recuerdo, ¿verdad? Pero haz de cuenta que aquí les enseño el mapa. ¿De dónde estás? ¿No se acuerdan? Tatuanzo, que dice
tú estás aquí. Y vamos a cruzar, haz de cuenta, vamos a cruzarlo y vamos a venir por una de esas callecitas para acá, que exactamente a donde estamos alojados. Está padre, se pone padre ahí en la tardecita. Y ahorita son como las 8 de la noche. Son las 8:19 y miren, bien a todo dar para dar la caminadita aquí en el parque. Ay, como siempre. Bueno, vamos a dar una caminadita por el parque, por supuesto. Ya son las 8:30 de la noche. Todavía hay luz, entonces pues nos está dando chance de aprovechar más el día. Vamos caminando con rumbo al hotel. Estamos aquí a unos 10 minutitos caminando, o 20. Pero bueno, la caminata está padre. Y esto es en Dublín, parquecito aquí muy céntrico, en medio de la ciudad. Bien padre para dar unas caminaditas alegres. Interesante la casita. Ellos están resguardando el parque. Eso está bueno. Hay navarros aquí. No crean que no. Mira, ¿qué tal para echarnos una cervecita ahí? Ay, qué cervecita, ni que yo fuera tan cervecero. Pero bueno, se antoja. Es bueno, está cerrado, ¿no? Barrio privado, medio privado. Pero está padre, se ve tranquila la cosa. Bueno, después de una caminata bien a todo dar, nos vamos al hotel y llegamos. Ay, este es el Hotel Clayton y esto es en Dublín, Irlanda. Vueltas, Este es el río Liffey que divide Dublín. Para hacia allá encontraríamos la bahía, y hacia allá encontraríamos el asentamiento vikingo. Enfrente tenemos el Spire, el mono, que los borrachos no se pierdan, para que sepan dónde tienen que ir. Tenemos Samuel Beckett, tenemos a Yeats, tenemos Bernard Shaw de la República de Irlanda, y tenemos también grandes escritores como los museos, historia natural, tenemos el National Gallery, la Galería Nacional, justo al lado ahora a la izquierda, ¿de acuerdo? So we have the museums just in the left, we have the Natural History Museum, and that's on the left, the National Gallery. Se encuentra una sorpresa, se encuentra que su mujer está en la cama con el vecino. Baja a la cocina, baja a la cocina, coge el cuchillo más grande, sube y los mata a los dos. Y a la mañana siguiente, aparte de una resaca horrible, lo que tiene es la habitación hecha un desastre. Pues que no era su mujer, que era la mujer del vecino. Se había equivocado de casa. Blood in the ceiling, neighbor there beside the bed. Go and check the wife, and it's the wife's neighbor. It's not paint the door different hours as our neighbors, so don't kill them. Todos los médicos, todos los doctores tenían la puerta pintada de color rojo, al menos sabías dónde podías ir a pedir ayuda. Así que era una manera de identificar pues estas profesiones, ¿de acuerdo? Si tú... Muralla original 1240 y es muralla. So well guys, this bridge on the right is the James Joyce Bridge, one of the biggest Irish girders, and this is made by Spanish architect Santiago Calatrava. And so on the other side, later on we are gonna see it from the other side of the river, which is gonna be... Yo sé que las cervezas en Irlanda son caras y van a beber la espuma y de poco van a darle un bocado al vaso. Hemos estado todos en esa, pero al menos si la toman que sea lo último, para así no cambiar el sabor de la cerveza. So the Phoenix Park is the biggest closed urban park of Europe. Okay, so
It's 700 hectáreas, y 700, que es el obelisco más alto de toda Europa, 62 metros. Y bueno, está hecho para el almirante Wellington, que nació en Irlanda. A la izquierda se encuentra la casa del embajador de los Estados Unidos. Okay. So, siempre les pido no usar la palabra cheers, aunque ellos la usen, porque, bueno, como les comenté, estuvimos bajo el dominio británico por 8 siglos, fuimos la primera colonia del Imperio Británico, con lo cual siempre les recomiendo usar la palabra irlandesa, porque así también los irlandeses les van a mirar así como, mira cómo saben, así que les llama la atención. ¿Cómo brindamos en Irlanda? The word means health. La palabra significa salud. It's spelled slainte. Se escribe slainte. Mira cómo están atentos todos ahora, ¿eh? Pronunciamos. So it says slancha. So guys, give it a try on 3. We're gonna try. Vamos a probar la de 3. 1, 2 y 3. Slancha. Good. You have to practice, ¿eh? Tenéis que practicar esa, ¿eh? Slancha. Bueno, vamos a entrar al jardincito. Ahí está el Victorian Kitchen Garden. Ahí está padre. Vamos a buscar un quirosildo, pero es el baño. Mira las manzanitas. Ay, ahora que no desayuné. Pero bueno, hicimos una paradita pequeña para dar una visitadita aquí en el parque usar los baños si es que es necesario. Está padre, me gusta, me gusta. Es muy interesante la vueltita ahí en el jardincito ese. Me gustó, me gustó. Aquí vamos al baño. Oh, oh. Bueno, en esta parte vamos al baño. Y aquí es una fila, hombres y mujeres. Así que, bueno, primera vez que lo veo, ¿no? Pero esto solo pasa en Dublín. Siguiendo el camino a la siguiente parada. No sé dónde es, pero vamos viendo. Literally. Les decía que, como les nombro algunos whiskies, Jameson's es el más famoso, pero para en Ireland. Justo a O'Connell Street, en la de izquierda, y tenemos a Daniel O'Connell presidiendo. Daniel O'Connell era lo llamamos el libertador, trajo la libertad religiosa. Hombre, lleva el nombre del país, así de siempre, no es el Banco Nacional. Puerta principal del Malone, donde terminaremos, ¿de acuerdo? Bueno, si el que no quiera volverse... Además, esa calle está apta para borrachos. A la 1:30 es la mejor hora para comer. Yo les enseño 400 restaurantes, los que quieran, lo que quieran. Tailandés, hindú, español, mexicano, irlandés. Yo les digo aquí dónde pueden comer en todos lados. Esta es la Catedral de St. Patrick's. Y vamos para adentro. Esto es la Catedral San Patricio. Esto de aquí es la Catedral de San Patricio, aquí en Dublín, Inglaterra. ¿Qué les parece? No puedo gritar porque me regañan, pero bueno. Este es el comienzo, no sé qué más hay allá. Acabamos de entrar, pero ya les voy mostrando, ¿sale? ¿Qué más tiene para mostrar esta catedral? Una catedral tipo gótico. Está padre, me gusta.
definitivamente bien interesante. Un poquito privaditos para dar una rezada más privada, no sé. Piedra es la piedra que tapaba el pozo donde aparentemente San Patricio usó ese agua para bautizar a los primeros conversos, ¿vale? La puertecita la tenemos justo aquí, ahora les voy a dejar que la vayan a ver, ¿de acuerdo? Es la puerta. Aunque aquí en la iglesia de San Patricio, o la Catedral de San Patricio, aunque lleva el nombre de santo, pero no es una iglesia católica, es una iglesia anglica, que es una, no sé, una religión que a alguien se le ocurrió y le dio ese nombre, pero digo, no es una iglesia católica. Vaya, algo extraño, ¿no? Vaya, algo que se me hizo así como bien padre. Una escalera en espiral, totalmente de material sólido. Me gustaría entrar y ver a dónde nos lleva. Aquí en la Catedral de San Patricio. Es una catedral que no es católica. Hay una única área que sí es católica. Ahorita se la voy a mostrar. Es un área pequeña aquí dentro de la Catedral de San Patricio. Va, se lo muestro ahorita. Esto es el centro de transmisiones. Aquí es donde hacen las transmisiones anglicas. Esto es la única área católica que esta sección de aquí es la única sección dentro de la Catedral de San Patricio que es católica. Es un área relativamente muy pequeña con lo que es toda la Catedral de San Patricio, ¿no? Esta parte de atrás, después de esta bardita, es lo que es, o sea, la parte principal de San Patricio. Interesante la cerámica que tienen aquí, ¿eh? Esta parte de aquí es la parte donde todos los días a las 5:30 de la tarde viene un coro aquí, se pone a cantar y hacen un servicio ánglico que le llaman aquí. Así que si alguien quiere ver esto, todos los días a las 5:30 de la tarde hacen este servicio. También lo pueden mirar en línea, también lo pasan en línea. Y así que si lo quieren mirar, es la forma perfecta para mirar. Lo primero, como recuerden, él fue diácono en San Patricio por 30 años. Parece que en los años anteriores, gente importante, al fallecer les hicieron una máscara. Y esta es la máscara de Jonathan Swift. Esto es la Catedral de San Patricio. Esto es por la parte de afuera. Quien está tocando es nuestro guía, ¿eh? Estos son los jardines de la parte de afuera de la Catedral de San Patricio. Está padre. ¿Qué tal les pareció la Catedral de San Patricio? Estuvo padre, ¿no? Algo diferente, algo que no tenemos en casa, pero bueno, si les gustó el contenido de este videito, no olviden suscribirse, tienen que poner like y activar su campanita, porque si no, no van a saber cada que subo videos nuevos. Pónganse las pilas, ¿sale? Con la mochila en la mañana. A las 6
¿cierto? Se adecua este castillo para que fuera más habitable. Se le hacen habitaciones, cocina y se adecua. Después de estos dos personajes, nadie habita este castillo y lo utilizan para que fueran oficinas de gobierno. Y pues bueno, de aquí se comandaban todas las órdenes. Esto es la entrada al castillo Dublín, que está exactamente aquí arriba, ¿no? Esta parte de aquí. Estas líneas de aquí que alcanzan a mirar, de aquí no se alcanzan a apreciar, pero son 6 serpientes. 6 serpientes que en alguno de estos laditos tiene la cabeza. Ahorita veo a ver si encuentro alguno de ellos, pero eso es exactamente lo que significan todas estas líneas. Son 6 serpientes que dibujan aquí el jardín de lo que es el castillo de Dublín. Esta parte de aquí es básicamente la cabeza de una de las serpientes que hacen el dibujo en todo este parque. No se puede apreciar de aquí. Voy a ver si puedo agarrar unas tomas de más arribita para ver si se puede apreciar mejor. En sus alrededores, ya esto ya pertenece a otra cosa, ¿no? Algo que pues se hicieron muchísimos años después. Esta partecita de aquí, que está, haz de cuenta, a un ladito de lo que es el castillo de Dublín, es un museo contemporáneo de la foto en Irlanda. No vamos a entrar porque no tenemos tiempo, pero bueno, ya se han de imaginar lo que exhiben allá dentro de este museo, ¿no? Tenemos música. Quien nos da la música es nuestro guía aquí. Así seguimos la música. Vamos a caminar a no sé a dónde, pero vamos para allá. Vamos a cruzar ese mercadito. Mercado georgiano, mercado victoriano, perdón, George Street, George Arcade, perdón, esto es George Street, ¿vale? Este mercado es el primer edificio que se crea con fines comerciales en Irlanda, ¿de acuerdo? Así que dentro tenemos pues lugarcitos en los cuales pueden comprar artesanías, incluso pueden tirar el tarot, o sea, pueden recibir las cartas del tarot, ¿de acuerdo? Así George Street Arcade, el mercadito aquí en el centro de Dublín. ¿Qué les parece la caminadita por aquí? Vamos a otra sección que está ya más adelantito, que también es compras y compras. Ya hace hambre, así es de que creo que es hora de buscar un lugar donde comer. Ya veremos qué encontramos. Vamos por acá.
esta parte de aquí es estatua. Dicen que te da buena suerte tocar un área donde te pueden regañar por hacer eso. No sé si me anime, ¿verdad? Porque toda la gente me está viendo, pero sí me dan ganas. Ese chavo es nuestro guía con la flauta. Vamos a ver exactamente dónde estamos, a ver si aquí se aprecia mejor. Estamos aquí, exactamente aquí. Después de una buena caminadita aquí por la ciudad, fue hora de comer. Y ordenamos, ahorita nos viene y ya les muestro qué es lo que agarramos. Ahorita solamente son las bebidas. La verdad que sí, está tremenda la pizza. Miren más qué tamaño. Pasta y pizza. Buena combinación. Hay una botanita. Ay, no veo por dónde la corto. Ahí está. Primera. Y a la pura mitad, mira. Para este lado. Bueno, esto es el Trinity College. Vamos a ver hasta dónde nos dejan entrar adentro. ¿Sale? Esperemos porque nos multan. Bueno, esto es el Trinity College. No sé hasta dónde nos den acceso, pero vamos a entrar a conocer. Algo que he notado aquí en Irlanda es de que los jardines acá están greñuditos, pero todo alrededor les hacen así como un resaque. Y eso también lo he mirado en los parques, que le hacen el resaque del bordito, pero ya todo lo de acá lo dejan así greñudito. Quién sabe la razón. Esto es al interior o los campus del Trinity College. 1, 2. Igualitos. Estos son los campus, o es parte de los campus del Trinity College aquí en Dublin, en Irlanda. Está muy interesante, la verdad. Está padre. Me gusta. Okay, vamos a ir al Bucco Kells. Es para allá, así es de que vamos para allá. William Smith O'Brien. Justo a tiempo. Vámonos.
Eso es el Grand Central Park. Este monumento, si le vamos a llamar así, este es el más alto de todo Irlanda y está aquí en Dublín. El monumento este. Y vaya que sí está altísimo hasta la madre. Vamos a ver cuánto se mueve. Sí, está derechito hasta donde no. Esta parte de aquí se llama Henry Street y es otro lugar para hacer compras, otro lugar para comer. Sí. Y vaya que hay varios lugares aquí, pero bueno, está padre, está padre. ¿Qué les parece si nos vamos de compras? Vamos al mall. Vamos a ver qué hay allá adentro. Esto es parte de un mall, un shopping center aquí en Dublín. Está padre. Está interesante. No es muy grande, pero me gusta. KFC con un gallito. Eddie Rockets. Eso es todo. Es que hay que descansar un ratito porque la caminata está chingona. Digo, está buena. ¿Qué tal la caminadita aquí por un ladito del río? O una paseadita en, no sé cómo se llaman estos, si es una lanchita, es un barco, yate no es. Mira, están curiositos, Sí, se antoja una paseadita, la verdad. Les voy a contar una historia pequeñita de este puente. Resulta que este puente hace muchísimos años atrás, bueno, como se llama este puente, se llama en español, se llama el puente de la mitad de un penny o halfpenny bridge, algo así. Y la razón es porque hace muchísimos años, para cruzar de un lado a otro, o sea, no había puentes. Cruzaban, si venían de allá para cruzar para acá, cruzaban en una lanchita. Pero a alguien se le ocurrió construir ese puente y cobrar por cruzarse. Entonces lo que cobraban en aquel entonces era la mitad de un penny por cruzar, la mitad de un penny por persona. Que hacía mucha gente que se iban canchados para pagar solamente por uno y se llevaban a gente así canchada, no sé por qué razones. Pero después de eso le pusieron algo aquí arribita. Eso de aquí, esos piquitos, pues yo creo que para que la gente canchada no cupiera por ahí, no sé. Pero bueno, ahorita les enseño de más cerquitas este puente, ¿va? Y este es el puente del que les estuve hablando, del Halfpenny Bridge. Aquí se aprecian mejor los arcos de aquí del puente.
el arco del comerciante. O sea, cruzaban aquí, esto de aquí, el puente, o cruzaban en barco para venir a hacer negocio aquí. Cruzando aquí, adentro es donde estaba todo lo que tipo de negocios que hacían, ¿no? Cruzando este arco. Bueno, vamos a cruzar el arco. Vamos a ver qué es lo que tiene de aquel lado, ¿sale? Ahí les voy mostrando. También hay artistas ambulantes. Caminando y caminando y caminando salimos por este lugar. Está padre. Hay que ser buenos descubridores. Creo que si les dieran una lavadita a presión a esos edificios, quedarían súper de encanto. Pero están como muy llenos de polvo negro o algo así. Vamos al mismo lugar, qué padre. Bueno, después de una buena caminadita, es hora de echarnos un McDonald's. Está lloviendo. Bueno, ahorita no, ahorita ya dejó de gotear, pero sí estaba lloviendo. Wow. Está padre el día, ¿eh? Está fresquecito, un poquito de agua. Me gusta, me gusta. Pues resulta ser que es un centro comercial. Vamos a revisarlo, vamos a ver qué tal está. Pero no son muy grandes, pero sí están padres. Vamos a ver qué tal está este. Mira, sí está padre este centro. Parece como que está lleno de puros balconcitos. Me gusta, me gusta. Ahí está, el reloj marca las 6, dice la canción. Casi, le faltan 10 minutitos para las 6. ¿Qué tal les parece el mall aquí? Este es el piso del medio, todavía nos queda otro piso más para arriba. Ahorita les tomo desde ahí arriba, a ver qué tal les parece. Así es como se llama esta plaza. Y les muestro para acá, nada más para que vean. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? El reloj marca las 5:48 minutos. Pero miren, chequen el centrito. Está padre, ¿no? Me gusta. Nada así muy grande que digamos, pero sí tiene su propio estilo. Pues todo aquí tiene lleno de balconcitos. No sé qué estilo le llamaremos esto, pero está padre. Está padre, me gusta, me gusta. Ustedes dirán si les gusta el centro comercial
Se llama Stephen Stream y esto está en Dublín. Bien padre, me gusta. Hoy tiene otro piso más para allá. De repente vamos a checar qué es lo que tienen por aquel lado. Pero a lo que alcanzo a mirar aquí, está padre, está interesante. Tiene cosas, pues está de un estilo que no había visto yo anteriormente en un centro comercial, pero está padre, me gusta. ¿Qué tal les pareció? Es interesante, ¿no? Bueno, Luke Kelly. Vaya, mira, 1940-1984. Y esto es en Dublín, de Dubliner. Vamos a ver qué hay acá a este lado. A ver si se ve algo interesante. Vámonos pues. ¿No hay luz? No. Tan, tarán, tararán, tarán. Ok, vamos a entrar al parque lloviendo, porque así nos gusta a nosotros. Que llueva y que llueva, la Virgen de la Cueva. No va así. Voy a enseñar algo bien padre. Mira, está lloviendo, y va a ir, porque traigo un paraguas. Pero la gente irá bien a gustito, sentados ahí en la lluvia, mira, gozándola bien padre. Así que me están dando ganas de usar esa banca que está sola para hacer lo mismo. Está padre. Bueno, aquí en la cámara no se mira que está lloviendo, pero sí está lloviendo, Mira qué padre se ve así sombreado. Aquí ahorita, o sea, fuera de lo que es aquí abajo de los árboles no está lloviendo, ¿no? Pero o sea, fuera de aquí sí está lloviendo, entonces por eso escogimos caminar por este lado. ¿Por qué? Porque está padre no caminar y no mojarte. Nos vamos acercando al puente y vamos a ver qué tal se ve desde acá la lluvia. Llegamos al... Vamos a ver. De película. ¿Y de este lado? Slide left. También. Mira, quitados de la pena estos chavitos aquí. Allá el chavo irá bien feliz, dándose la nota a la novia. Y está lloviendo, créanlo, ¿no? Pero está lloviendo. No, pues aquí la gente sí sabe divertirse, mira nomás. Híjoles, qué padre. Aquí se sabe para qué lado va la gente. O sea, para el lado de atrás, para este lado. ¿Para qué lado? Es donde está, si le podemos llamar así, el centro, ¿no? De Dublín. Tienen 4 carriles para allá y de regreso solamente un carril. ¿Qué tal, Les voy a contar una historia cortita. Porque en estos lugares los edificios, y hay muchos barrios que son todos los edificios igualitos. Si se fijan, las puertas son las únicas que están en diferente color. La historia dice que más anteriormente, ¿no? Las puertas eran todas de un solo color. Pero lo que pasaba es de que cuando alguien se enfermaba, o sea, en estos barrios o en esos lugares donde había el servicio de emergencias o el médico, el doctor, gente que no conocía bien el lugar y se iba de emergencia, era un poquito difícil encontrar dónde era, pues, donde vivía el doctor hace muchos años. Si no se acordaban del número, o sea, de la dirección,
ni cómo era el lugar, porque todos se parecen. Pues había gente que se alcanzaba a morir, ¿no? Buscando al doctor. Entonces de ahí decidieron que las puertas rojas es donde vivía el doctor, donde había servicio médico, para que así la gente, cuando tuviera una emergencia, pudiera distinguir de dónde vivía el doctor. Pero antes las puertas eran todas de un color, solamente cambiaron las puertas rojas por servicios médicos, y ahora pues ya pueden pintar las puertas de cualquier color que quieran, ¿no? Pero anteriormente no. Bueno, esa fue la historia de la puerta roja. Les tomo. Mira, echando la cervecita de la tarde. Algo que les quiero comentar aquí de los árboles es esto. Esto normalmente allá con nosotros en Los Ángeles, pues esta apertura está descubierta, por ahí lo riega uno, pero aquí todos los árboles están cubiertos de chapopote. Así es de que, ¿cómo les llega el agua? Bueno, aquí se mantiene húmedo, llueve mucho, pero así es como los tienen aquí, cubiertos de chapopote. Mira, y están verdecitos, no crean que están secos. Y así están todos los árboles, por lo menos los que están aquí en las banquetas, están cubiertos de chapopote. Bueno, me voy a echar una sodita que dice Very Interesting Cola. Vamos a ver qué tan buena está. Vamos a ver. Sabe a cola, no a Coca-Cola. Bueno, pues comenzamos la caminada. Estamos aquí en el Temple Bar. Vamos a ver qué novedades encontramos aquí. Traemos hambre y vamos a ir a comer. Así es de que vamos a ver qué encontramos, ¿va? ¿Qué encontré aquí? Recuerditos. Este es el famoso Temple Bar. Esta parte de aquí, este bar que está aquí atrásito, es lo más, como que lo más ícono de aquí, de lo que es de aquí de Irlanda, del área de Temple Bar. O sea que es un bar así como muy popular. Vamos a echarse una cervecita. Vamos a ver si bueno, todavía no hemos comido. Bueno, casi cenado. Después de la cena de repente venimos y nos echamos una cervecita aquí, para ver qué tal se pone. ¿Sale? Bueno, es hora de comer. Venimos a comer unas... Bueno, no sé qué es lo que tienen. Thank you. Ok. Bueno, pues como es mi último día aquí, esta es la que me voy a echar. Me voy a echar una Guinness y a ver qué tal se pone. Les voy a decir algo que dicen aquí en las barras. No hay extraños aquí, solo amigos que todavía no conocemos. A ver, miras cómo se le va cayendo la espumita. Está café. Entonces, en esa cerveza, de la forma que se toma hay que esperar hasta que se haga negra. De recién servida es café y se va haciendo negro poco a poquito de abajo para arriba. ¿Sale? Bueno, ya casi está lista para empezármela a tomar. Hasta que no quede totalmente negra, va para adentro. Bueno,
cosas, ¿no?, que he notado. Siempre que te la sirven exactamente al ras, así, pero ni más ni menos. Ay, o sea que siempre tienes la misma cantidad. Bueno, listo para cenar. Okay, buena idea, ¿no? Pues esto se acabó. Se llamaba. Y para el último set me quedó. Otra, por favor. Ay, ya fue todo. Sí está padre esta zona, ¿eh? Hay muchas barras, restaurantes donde echarte una cervecita Guinness. Bien recomendado, definitivamente. Esto es el Temple Bar. Esto es el emblema más significante de aquí de Irlanda, el arpa. Esto es, aquí tienen música tradicional Irish, más que parece que lo abren ya hasta más tarde, todavía es temprano, por decirlo así, son las 9 de la noche, parece que esto lo abren hasta la medianoche y a ver si no me alcanzo a dormir y les saco algo de lo que pasa aquí en ese lugar, ¿sale? Esta parte de aquí es este puente, se le llama el Ocano Bridge o el puente Ocano. Ya se los había enseñado de día, pero ahorita de noche, bueno, son las 10 de la noche, ya empieza a oscurecer. Se ve padre. Si se fijan aquí, ¿cómo le llamáramos? El monumento ese. Eso es lo más alto que tiene Irlanda.